Un gusto estar de nuevo en tu programa. Y el día de hoy terminó casi tablas, o sea, movimientos muy pequeños. En el Dow Jones subió solo el 0,07%, el S&P 0,09% y el Nasdaq 0,11%, a pesar de que, bueno, hubo algo de movimiento durante el día. En el S&P quedaron positivos 5 sectores. El primero, el de salud, que quisiera comentar un poquito más de eso ahora. Productos discrecionales de consumo también. Este, los servicios públicos, los que estuvieron prácticamente tablas fueron con movimientos de menos de 0,1%, fueron el sector de bienes raíces, el sector industrial y el sector financiero, y los que quedaron un poco más abajo fueron el sector de tecnología e información, energía y materiales. La mejor acción el día de hoy es una empresa de salud, Baxter International. Es una empresa que, bueno, subió un 4,72% a $45 la acción. Es una empresa que tiene una capitalización de mercado de $22.900 millones. Le toca reportar utilidades este próximo 29 de abril, al mismo tiempo que otras del sector salud. Subió en parte porque otras empresas del sector salud reportaron muy buenas utilidades. Esta es una empresa que, bueno, tiene un portafolio de equipos y productos médicos, hacen productos para diálisis, nutrición parenteral, que es nutrir por medio de intravenoso, anestesia, productos quirúrgicos, etc. La acción que sufrió más el día de hoy, que bajó un 10%, tal vez no tan conocida, es una empresa que se llama Albemarle, y también es una empresa que tiene una capitalización de cerca de $20.400 millones, reporta igual utilidades en un par de semanas. Y es una empresa que produce y distribuye productos químicos especializados, principalmente litio, y la acción cae por un anuncio que hace el presidente de Chile de que tiene intenciones de nacionalizar el litio en su país. Entonces esto afectó a muchas compañías de litio y particularmente esta, Albemarle, sufrió el día de hoy un 10%. Hace poco, por cierto, acabo de ver no pude ver mucho tiempo, pero una entrevista en que el CEO decía que en realidad no hay una amenaza inmediata de nacionalización, que tiene contratos a largo plazo y tal, pero bueno, esto muestra lo vulnerables que son las empresas a este tipo de acciones por parte de gobiernos. En la semana termina prácticamente tablas en el S&P, igual cayendo un décimo de un 1%. Subió principalmente el sector de bienes raíces, un 2,16, el sector financiero, 1,38. Las que más sufrieron fueron el sector energía y el sector de servicios de comunicación, perdiendo un 1,70%. Y bueno, en este sector de salud es interesante analizarlo un poquito más. El sector en general lleva caído en el año, ha caído un 7,18%. Desde un año para atrás, completo, tomándolo desde hoy, habría caído un 2,23%, pero entre las industrias que componen este sector sí se ven algunas diferencias. Por ejemplo, las industrias más grandes dentro de este sector son, una es la de biotecnología, en que hay empresas como AbbVie, como Amgen, Gilead, son empresas de más de $100.000 millones. Esta industria sí ha caído un poco más en lo que lleva el año, ha caído como un 13%, y de un año para atrás un 7%. Luego hay otra industria dentro del sector que es empresas que proveen equipos y suministros para el sector médico, eh, precisamente como la empresa que acabamos de mencionar, que están empresas como Abbott, que tiene operaciones aquí, Stryker, Medtronic. Esta es dentro del sector la industria que ha crecido más, ha crecido un 10,8% en lo que va del año. Y en otra industria dentro del sector que sí ha perdido más aún que la parte de biotecnología es la industria de servicios de salud,
en donde hay empresas que operan centros de salud, operan hospitales. Una de ellas es United Health. United Health, para que tengamos una idea, es una empresa de 451 mil millones de valor de capital de mercado. Es componente del S&P 500 entre las primeras 10, es la número 10. O sea, arriba de esto están solo Apple, Microsoft, Amazon, Google, Exxon, Meta. Este es de salud, es prácticamente la empresa más grande que existe. Bueno, también compone dentro del S&P 500 un par de puestos más abajo Johnson Johnson. Eh, bueno, Johnson Johnson pertenece a otra industria dentro del sector que es muy importante, que es el de farmacéuticas, en que aquí sí tenemos nombres tal vez más conocidos, que son, bueno, Johnson Johnson, Eli Lilly, Merck, AstraZeneca, Pfizer, Novartis, Bristol Myers, Sanofi, GlaxoSmithKline, todas estas empresas que las conocemos tal vez por las medicinas que nos tomamos, son muy grandes y fuertes dentro de este sector. Bueno, y estamos ya en un 20% más o menos de reporte de utilidades de las empresas del S&P 500. Esto ya empieza a mostrar un poco los resultados del trimestre. Por el momento han sido bastante balanceados los resultados que se han expuesto entre superar las expectativas de utilidades, mantenerlas o no lograrlas. Está más o menos dividido como en un tercio cada uno de esos grupos, lo cual eh, tal vez provoca que no haya tantos movimientos en el mercado. Sin embargo, estamos todavía apenas entrando. Faltan muchísimas empresas por reportar. Dicho sea de paso, aunque hay muchas que han logrado las expectativas, estas expectativas ya habían sido disminuidas, ¿verdad? Han sido revisadas, y entonces, bueno, están un poco más bajas de lo que se esperaban al principio, pero ya, como se están cumpliendo esas expectativas, uno podría decir que está más incorporado en el valor de mercado ese efecto. Sin embargo, bueno, faltan muchas empresas por reportar. La semana entrante reportan cerca de 1.500 empresas. Entre ellas, bueno, el lunes reporta Coca-Cola, Cleveland-Cliffs, que es una empresa que produce hierro y materiales. Bueno, reporta First Republic Bank, que recordemos que era uno de los que habían sido muy afectados con la crisis, reporta este lunes. El martes reportan empresas muy importantes: Microsoft, Google, Visa, Pepsi, McDonald's, UPS, Texas Instruments, Verizon, General Electric. Igual el miércoles reporta también Meta, reporta Boeing, GlaxoSmithKline. El jueves reporta Amazon también. El jueves reportan muchas empresas, igual Eli Lilly, Mastercard, Merck, Avi, AstraZeneca, varias del sector salud que estamos hablando. Y también, si vemos esta semana, mencionando las que conforman fuertemente el S&P, tenemos muchas de ellas, como decía, Microsoft, Google, Meta, Amazon, todas son de las más grandes. Nos falta ahí en ese grupo Apple, que es la más importante de todas, que tiene un 7,15% del S&P, reporta una semana después, junto con otras 1.700 empresas. O sea, esta semana que viene, como te digo, como 1.540 empresas, la semana siguiente como 1.700. Así que ya en los próximos 15 días vamos a tener una foto mucho más clara del resultado de este trimestre, que, como te digo, aunque el mercado de alguna manera ha incorporado reducciones en precios, el efecto que estas empresas grandes puedan tener en el S&P puede provocar que haya una volatilidad importante. Así que puede haber sorpresas en los próximos 15 días. Yo siento que el rally que hemos llevado se ha pausado un poquito, y si estos resultados no salen tan buenos como han venido, podrían causar que haya una reversión en el rally. Viendo las predicciones de muchos analistas,
si bien está balanceado entre los que piensan que está a un valor adecuado en este momento el S&P 500, como un 45%, hay como un 47% que dicen que está sobrevaluado, pero solo cerca de un 8% dice que está subvaluado. Así que es otra muestra de que uno podría estar agotando el rally en este momento y podría darse vuelta. Estamos entrando también en periodo de silencio de la Fed. Recordemos que cuando se acerca la fecha en que la Reserva Federal vuelve a tomar decisiones sobre la tasa de la Fed, se les prohíbe salir al público a dar declaraciones. Esta próxima reunión, les recuerdo que es ya, o el próximo anuncio es ya el 3 de mayo, que será en menos de 15 días. La semana entrante tenemos un par de datos económicos. El jueves próximo se reporta el resultado del Producto Interno Bruto del primer trimestre, que por el momento se estima positivo, se estima en 2%, así que todavía no podemos hablar de una recesión, aunque tanto hablan los analistas de la recesión, que ya todo el mundo tiene claro de alguna manera que va a haber recesión. La diferencia está en que si va a ser una recesión suave, si va a ser una recesión fuerte. Todo el mundo está esperando igualmente el efecto de contracción en el crédito de los bancos. Entonces, bueno, desde ese punto de vista no hay mayores sorpresas. El de hoy en noche igual se reporta el PCE, que es, acordémonos, la otra medida de inflación que utiliza la Reserva Federal más de cerca para tomar decisiones, y que va a influir sin duda en la decisión del 3 de mayo. Las apuestas, es interesante en relación con la semana pasada. Bueno, los próximos meses las apuestas están muy fuertes, que se mantiene la tasa o que sube un cuarto de punto. Digamos, para el 3 de mayo el 88% apuesta que va a subir al rango de 5% a 5,25, que es un cuarto de punto, y se sostiene ahí por los próximos meses. El 69% dice que se mantiene para el 14 de junio, ya sin aumento. El 26 de julio el 60% dice que se mantiene sin aumento. La semana anterior, para el 20 de septiembre, ya estimaban las apuestas que bajaba un cuarto de punto. Esta semana tenemos el cambio de que las apuestas dicen que no, que se mantiene ese mes todavía un poquito más. Y luego en las últimas dos reuniones, el 1 de noviembre y el 13 de diciembre, se esperaría que baje un cuarto de punto en cada una de esas reuniones. Entonces vemos ahí un poco cómo la Fed sigue en la posición de que no va a haber aumentos este año. El mercado no le creía, poquito a poco se corre y se va ajustando. Es decir, ya lo que hemos comentado y lo que ha anunciado la Fed, lo tienen claro el mercado, lo tienen claro los analistas. Ahora es un poco ver, ya todo el mundo sabe cuáles son las medidas, ahora un poco es ver cuáles son los efectos de esas medidas para ver realmente si eso debería traerse abajo o no el precio del mercado. Yo creo que todavía yo siento que sigue estando un poquito sobrevaluado. Si uno ve el precio actual, las predicciones están entre $213 de utilidades en el S&P 500 y 223 en ese rango para este año. Y bueno, incrementando cerca de $10 para el año entrante, pero eso va a depender mucho de si se da o no se da esa recesión. Y si nosotros vemos el precio actual, que hoy que cerró en 4,133, y lo vemos por un promedio más o menos de $220 la acción, las utilidades, perdón, del S&P, estamos hablando de 18,8 veces la relación de utilidades al S&P 500, que sigue siendo más alto que el histórico. El histórico es, acordémonos, 15,7 veces las utilidades.
Y los que argumentan por un múltiplo mayor, lo que dicen es que, bueno, hoy en día con un componente importante de empresas de crecimiento, de alta tecnología, esto debería justificar un múltiplo un poco mayor. Y bueno, esos son los argumentos que tienen los toros y los osos en este momento en el mercado, Albert. Efectivamente. Si me permites, mi querido Oscar, voy a meterme en tus terrenos, sobre todo en viernes, a hablar de una de las empresas que reportaron en este viernes, una de las más famosas, uno de los grandes nombres, que es Procter Gamble, que tú conoces bien y que todos ustedes conocen bien, porque es una de las empresas de productos de consumo más importantes, más grandes del mundo y reportó este viernes resultados trimestrales que fueron sorpresivamente mucho más fuertes de lo que se estaba esperando, tanto en sus ingresos netos como en sus ventas, que superaron las expectativas de los analistas y sobre todo en sus resultados anuales, con todo y que los volúmenes cayeron. Y esto es importante y notable. Hay que decir que los resultados de este trimestre son un rebote de lo que fue un bastante frustrado último trimestre del año pasado y revisó Procter Gamble sus expectativas para todo el 2023. Hay que decir que como muchas otras empresas de productos de consumo, Procter Gamble, que hace marcas tan conocidas como los pañales Pampers o mantillas, como se les conoce también Pampers, y también los productos para afeitar Gillette, por ejemplo, y entre otros grandes nombres premium del hogar, esta empresa ha tenido que navegar pues las mismas aguas económicas un tanto alteradas que el resto de las empresas, y a Procter Gamble también le ha afectado los aumentos en los costos de envío o de carga, y muchos estaban preocupados de que la persistente inflación pues fuera a hacer que los consumidores fueran a preferir marcas no tan conocidas como las que tiene Procter Gamble y por tanto no más económicas, vamos a decirlo así, ¿no? Y buscar las marcas de descuento, ¿sí? Sin embargo, hay que decir que todos estos temores se aliviaron cuando presentó los resultados Procter Gamble. Eso cuando menos hasta ahora. Resulta que los consumidores, eh, con entusiasmo, absorbieron el 10% de aumento en los productos que decretó Procter Gamble en sus productos, y así es como esta empresa logró hacer más dinero vendiendo menos productos. Sin embargo, por supuesto que se espera que este patrón no vaya a continuar, cuando menos en el largo plazo, pero dados los resultados de Procter Gamble, pues parece que los consumidores que en muchos casos han preferido cosas más baratas, todavía prefieren los productos de Procter Gamble sobre cualquier otro, mi querido Oscar. Sí, aquí estoy viendo que en efecto el día de hoy subió un 3,46 Procter Gamble y tiene muchas, acordémonos que son productos que son indispensables para la vida, ¿verdad? Es decir, ay, tenemos, qué sé yo, Head and Shoulders, Herbal Essence, Pantene, tienen, ¿verdad? Shampoos, y tienen desodorantes, y tienen jabón para lavaplatos. Entonces, en el tanto de una familia no esté en serios problemas, pues continúa consumiendo estos productos, ¿verdad? No son decisiones que pospone, ¿verdad? Tiene que seguir usando Gillette y Crest y Oral-B y todos estos Pero, Pepto-Bismol. pero de nuevo, pueden irse con productos genéricos o más baratos, y sin embargo, Sí, estos de Procter sí, Gamble tienen mucha fidelidad por lo visto. sí. Y son compañías que tienen capacidad de trasladar precios a los consumidores, ¿verdad? Y esto, este tipo de empresas se consideran precisamente empresas defensivas cuando hay una situación de inflación, igual que, por ejemplo, empresas como de salud que te está diciendo, o empresas como servicios públicos, que la gente tiene que seguir consumiendo a pesar de que
de que la situación esté difícil. Lo que puede hacer es posponer tal vez otro tipo de decisiones que son de mayor erogación o de mayor valor o de mayor lujo, ¿verdad? Tal vez ya productos discrecionales como comprar carros nuevos eventualmente o viajes o otros productos de lujo, joyas. Pero bueno, vamos a ver, esto sin duda, cuando hay resultados así positivos, eso alienta el mercado, se siente que entonces todavía hay capacidad de compra de parte de la población, y siguen muchas señales que se consideran positivas, ¿verdad? Uno de los argumentos que hemos hablado antes es, por ejemplo, el tema de desempleo, ¿verdad? Que sigue muy bajo. Pero hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque en el caso particular del desempleo, el desempleo es un indicador, te lo pongo de esta manera, haciendo el análisis, ¿en qué momento despide una empresa personal? Y es cuando ya siente encima, por ejemplo, que se le están bajando las ventas y tal, no necesariamente una empresa como Procter & Gamble va a despedir personal a menos que viera ya disminuida, por ejemplo, sus ventas. Y entonces muchos de los argumentos ahí es que cuando el desempleo, o sea, que primero pega la recesión y después aumenta el desempleo, que exacerba más aún así la recesión. Pero no es que primero hay desempleo y luego recesión, sino que la recesión puede empezar aún con bajo desempleo. Efectivamente, y por cierto que escuchándote estaba reflexionando que contrariamente a lo que mucha gente pensará, y tal vez tú como jefe de empresa puedas corroborarlo, en realidad el despedir, sobre todo grandes despidos, ¿no? No, a un mal empleado, eso hay que hacerlo, pero cuando la empresa tiene que hacer un ajuste de personal, siempre se reporta que es de las más duras decisiones que tiene que hacer un empresario. Claro, que es muy probable que se alargue esa decisión, a menos que se considere que es absolutamente necesario. Evidentemente, una empresa lo primero que hará es congelar tal vez las plazas, ¿verdad? Que está pensando para crecimiento. Ya hemos visto algunas empresas que igual han estado haciendo despidos importantes. Pero el tema es que cuando estás despidiendo gente ya porque es una prevención financiera de que hay que reducir gastos porque se vienen ingresos más bajos o ya los estoy sintiendo. Entonces algunas empresas pues sí actúan anticipadamente, pero no todas. Una gran mayoría actúan ya cuando tienen la recesión encima, y cuando uno analiza los gráficos de las tasas de desempleo y de las recesiones, se ve cómo inicia primero la recesión, aún cuando el desempleo está muy bajo, y el desempleo sube durante la recesión. Entonces, bueno, vamos a ver también el efecto, no solo las subidas de las tasas de interés, las contracciones de crédito. Es muy probable que lo empecemos a ver todavía no en este trimestre que se está reportando, sino en el trimestre que termina en junio y que se estará reportando hasta julio o agosto, ¿verdad? Claro. Oscar Gutiérrez de Transcomer, te agradezco muchísimo, muy buen segmento como siempre, mi querido Oscar, y nos vemos la próxima semana. Muy bien, Alberto, que pases feliz fin de semana. Muchas Gracias gracias. igualmente para ti y también para ustedes, porque eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado.